bella y guapa del TikTok. Vamos a continuar con el estudio del derecho a los bienes y vamos a ver a continuación los modos de adquirir el dominio y la tradición. Modos de adquirir el dominio y la tradición. Pero antes que todo, nos vamos a referir a los modos de adquirir el dominio. Respecto de los modos de adquirir el dominio, debe tenerse presente que en virtud del artículo 19, numeral 24 de la Constitución, solo la ley puede establecer los modos de adquirir la propiedad. Nuestro ordenamiento jurídico sigue la tradición romana para adquirir el dominio de una cosa. Y según esta doctrina, se requieren de dos títulos para adquirir el dominio de una cosa: el título y el modo. El título y el modo. El título no tiene una definición legal per se, pero se puede definir como hecho o acto jurídico que habilita para la adquisición del dominio o derecho real respectivo, porque justifica jurídicamente dicha adquisición. El título es un hecho o acto jurídico que habilita para la adquisición del dominio o derecho real respectivo, porque justifica jurídicamente dicha adquisición. Importante tener presentes estos conceptos, que un título es un hecho o acto jurídico que habilita para la adquisición del dominio o derecho real respectivo, porque justifica jurídicamente su adquisición. Puede ser la compraventa, permuta, donación, etc. Y el modo de adquirir, que tampoco tiene definición legal, pero lo podemos entender como un hecho condicionante previsto en la norma, a la cual la ley le atribuye la aptitud a hacer radicar el derecho de dominio o los otros derechos reales en un sujeto determinado. El modo de adquirir es un hecho condicionante previsto en la norma, al cual la ley le atribuye la aptitud de hacer radicar el derecho de dominio o los otros derechos reales en un sujeto determinado. Modo de adquirir entonces es un hecho condicionante previsto en la norma, al cual la ley le atribuye la aptitud de hacer radicar el derecho de dominio o los otros derechos reales en un sujeto determinado. Y el título es el hecho o acto jurídico que habilita para la adquisición del dominio o derecho real respectivo, porque justifica jurídicamente dicha adquisición. Los modos de adquirir en nuestro ordenamiento jurídico son los siguientes. Son la tradición, regulada en el título 6 del libro segundo del Código Civil; la ocupación, en el libro cuarto del libro segundo del Código Civil; la accesión, regulada en el título quinto del libro segundo del Código Civil; y la sucesión por causa de muerte, que está en el libro tercero del Código Civil; y la prescripción adquisitiva, que está en el título final del libro cuarto del Código Civil, que es el título 42 para ser exacto. La doctrina moderna La doctrina jurídica moderna añade a los modos de adquirir la ley, debido a la existencia de la figura de la expropiación, ya que, para que ésta opere, requiere de una ley que justifica una causa de utilidad pública. Es importante dejar constancia que, para adquirir un bien, solo se puede utilizar un modo de adquirir. Para adquirir un bien, solo se puede ocupar un solo modo de adquirir. Entonces, los modos de adquirir que regula nuestro ordenamiento jurídico son la tradición, la ocupación, la accesión, la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva. Vamos a referirnos ahora a los modos de adquirir derivativos y los modos de adquirir originarios. Modos de adquirir derivativos y modos de adquirir originarios. Los modos de adquirir derivativos son aquellos en que el adquirente queda en las mismas condiciones que el transmitente, es decir, el derecho real deriva de otra persona. En virtud de esta característica, los únicos modos de adquirir derivativos son la tradición y la sucesión por causa de muerte. Entonces, los modos de adquirir derivativos son aquellos
en que el adquirente queda en las mismas condiciones que el transmitente, es decir, el derecho deriva de otra persona. Los únicos modos de adquirir derivativos son la tradición, la sucesión por causa de muerte, solo esos dos. Y tenemos también los modos de adquirir originarios. Modos de adquirir originarios. ¿Y qué son estos modos de adquirir originarios? Son aquellos en que el derecho nace de la persona. Los modos de adquirir originarios son aquellos en que el derecho nace en la persona. Los modos de adquirir originario, entonces, son aquellos en que el derecho nace en la persona. En estos casos, el modo de adquirir coincide con el título. En estos casos, el modo de adquirir coincide con el título. Los modos de adquirir originarios que regula nuestro Código Civil son la ocupación, la accesión y la prescripción adquisitiva. Ocupación, accesión y prescripción adquisitiva. Y los derivativos son la tradición y la sucesión por causa de muerte. Vamos a clasificar ahora los modos de adquirir, antes de pasar a la tradición per se. Los modos de adquirir se pueden clasificar en varios criterios, pero para efectos de esta mini clase los vamos a clasificar en 4 criterios, solo en 4, que son, primero, en virtud de si el dominio deriva o no de otra persona, y en virtud si el dominio deriva o no de otra persona, modo de adquirir puede ser originario o derivativo. En virtud si el dominio deriva o no de otra persona, el modo de adquirir puede ser derivativo u originario. Otro criterio de clasificación es en virtud de si la adquisición implica o no un sacrificio pecuniario, y en virtud de si la adquisición implica o no un sacrificio pecuniario, los modos de adquirir pueden ser gratuitos u onerosos. Un modo de adquirir a título gratuito. Modo de adquirir a título gratuito es aquel modo de adquirir en el cual no se hace un sacrificio pecuniario, como ocurre con la ocupación o la prescripción adquisitiva. El modo de adquirir a título gratuito es aquel en que no hay un sacrificio pecuniario, como en la ocupación o la prescripción adquisitiva. Y el modo de adquirir a título oneroso, es aquel en que el adquirente sufre un sacrificio pecuniario, como la tradición. Modo de adquirir a título oneroso es aquel donde el adquirente sufre un sacrificio pecuniario, como la tradición. Otro criterio de clasificación de los modos de adquirir es en atención a cómo se adquieren los bienes. Y en atención a cómo se adquieren los bienes, los modos de adquirir pueden ser a título universal o a título singular. Los modos de adquirir a título universal son aquellos en el cual se adquiere una universalidad de los bienes de una persona, como en el caso de la sucesión por causa de muerte o la tradición. Los modos de adquirir a título universal son aquellos en los cuales se adquiere una universalidad de los bienes de una persona, como en el caso de la sucesión por causa de muerte o la tradición. Y los modos de adquirir a título singular, es el modo de adquirir por el cual se adquieren bienes determinados, como en la accesión u ocupación. Modo de adquirir a título singular son aquellos en el que se adquieren bienes determinados, como en la accesión o en la ocupación. Bien, un último criterio de clasificación de los modos de adquirir es en virtud de si se requiere o no la muerte de una persona. Y en virtud de si se requiere o no la desdivisión de una persona, los modos de adquirir se pueden clasificar en modos de adquirir entre vivos o modos de adquirir por causa de muerte. Los modos de adquirir entre vivos presuponen la existencia de la persona de la cual deriva su derecho, o por ejemplo la tradición. Modo de adquirir entre vivos es el modo que supone la existencia de la persona de la cual deriva su derecho, como ocurre en la tradición. Los modos de adquirir por causa de muerte requieren el fallecimiento de la persona de la cual se deriva el derecho,
El único caso posible para que opere un modo de adquirir por causa de muerte es precisamente la condición, la sucesión por causa de muerte. Bien, eso respecto a los modos de adquirir. No olvidar que el modo de adquirir, y siguiendo la tradición romana, según nuestra doctrina, requiere dos elementos: un título y un modo. El título es un hecho o acto que habilita para la adquisición del dominio o derecho real respectivo, porque justifica jurídicamente su adquisición, y el modo de adquirir es un hecho condicionante previsto en la norma, al cual se le atribuye la aptitud de hacer radicar el derecho de dominio u otros derechos reales en un sujeto determinado. Vale. Ahora vamos a hablar de la tradición. Es momento de hablar de la tradición. La tradición está definida en el artículo 670 del Código Civil. Y dice el artículo 670, define, mejor dicho, la tradición del siguiente modo. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. La tradición, entonces, es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de una de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Vale. Las normas jurídicas que regulan la tradición son las siguientes. Bueno, está regulado en el título sexto del libro segundo del Código Civil, que regula la tradición per se, pero esto también se refiere al título 25 del libro cuarto del Código Civil a propósito de la cesión de derechos personales, y también se refiere a la tradición el reglamento del registro conservatorio de bienes raíces respecto de la tradición de bienes inmuebles. También el Código de Comercio respecto a la tradición de créditos mercantiles. También el Código de Comercio respecto a la tradición de créditos mercantiles. La tradición es un modo de adquirir sumamente común en la vida de las personas, ya que el contrato más celebrado en Chile es la compraventa, que justamente es un título traslaticio de dominio. La tradición, entonces, es un modo de adquirir sumamente común en la vida de las personas, ya que el contrato más celebrado en todo Chile es el contrato de compraventa, que justamente es un título traslaticio de dominio. Por medio de la tradición, no solo se permite adquirir el derecho real de dominio, sino también todos los demás derechos reales y derechos personales. Por medio de la tradición, no solo se permite adquirir el derecho real de dominio, sino también todos los otros derechos reales y personales. Las partes que participan en la tradición se llaman tradente y adquirente. El tradente es la persona o parte que busca transferir el dominio de una cosa. El tradente es la parte o persona que busca transferir el dominio de una cosa, y el adquirente es la persona o parte que busca adquirir el dominio de esa cosa. Y el adquirente es la persona o parte que busca adquirir el dominio de esa cosa. Bien, vamos con las características de la tradición. Características de la tradición. Las características de la tradición son las siguientes. Primero, es una convención. Es una convención la tradición. ¿Por qué es una convención? Porque participan dos partes y su fin es transferir y extinguir derechos. Otra característica es que tiene una doble finalidad. ¿Cuál es esta doble finalidad? La primera es transferir derechos y la segunda es extinguirlos. Por ello es que es una convención y no un contrato. En consecuencia,
La tercera característica es que es consecuencia de un título. Es consecuencia de un título. La tradición siempre viene aparejada como resultado de la celebración de un acto jurídico que sirve de título. Es consecuencia de un título entonces la tradición porque siempre viene aparejada como resultado de la celebración de un acto jurídico que sirve de título. Cuarta característica es que solo opera por acto entre vivos. No requiere la muerte de nadie para que opere. Quinta característica es que es un modo de adquirir derivativo. Es un modo de adquirir derivativo. ¿Qué quiere decir que sea derivativo? Que el adquirente queda en las mismas condiciones que el tradente. El adquirente deriva su dominio, del tradente. Sexta característica es que puede ser hecha a título gratuito u oneroso. Puede ser hecha a título gratuito u oneroso, y esto dependerá del título que se invoque, la verdad. Séptima característica es que la tradición es intuito persone. ¿Cómo que es intuito persone? Solo importa la calidad del adquirente. Por tanto, el error en la persona de este mismo, del adquirente, sí vicia la tradición. Octava característica es que opera como modo de adquirir respecto de todos los derechos reales. La tradición opera como modo de adquirir respecto de todos los derechos reales. Novena característica de la tradición es que, por regla general, opera sobre cosas singulares. Por regla general, opera sobre cosas singulares. Por excepción, será una convención que recae sobre universalidades, como en el caso de la tradición del derecho real de herencia. Décima característica es que la tradición es la manera en que se efectúa en la que se efectúa el pago de las obligaciones de dar, que ustedes lo pueden revisar en el artículo 1548 del Código Civil. Y última característica es que cuando el tradente no es dueño de la cosa que entrega, la tradición no opera como modo de adquirir, sino que sirve de justo título para poseer. Cuando el tradente no es dueño de la cosa que entrega, la tradición no es un modo de adquirir, sino que sirve de justo título para poseer. Con esto, el adquirente podrá adquirir el dominio de la cosa, pero no por tradición, sino por prescripción adquisitiva, que la vamos a ver más adelante. Bien, eso respecto a las características de la tradición, que es una convención, tiene una doble finalidad, es consecuencia de un título, opera solo por acto entre vivos, es un modo de adquirir derivativo, puede ser hecha a título gratuito o oneroso, es un intuito persone, opera como modo de adquirir respecto a todos los derechos reales, por regla general, opera sobre cosas singulares, es la manera en que se efectúa el pago de las obligaciones de dar, y cuando el tradente no es dueño de la cosa que entrega, la tradición no es un modo de adquirir, sino que sirve de justo título para poseer. Pero en este caso, el adquirente adquiere el dominio de la cosa no por tradición, sino por prescripción adquisitiva. Eso respecto a las características de la tradición. Vamos ahora a hablar de los requisitos de la tradición. ¿Cuáles son los requisitos de la tradición? Bueno, se requieren acá requisitos de carácter copulativo. ¿Y cuáles son estos? Bueno, primero, la presencia de dos partes. Segundo, consentimiento. Tercero, título traslaticio. Y cuarto, entrega. El primer requisito copulativo de la tradición es la presencia de dos partes, el tradente y el adquirente. Ambos pueden ser personas naturales o personas jurídicas, los que pueden actuar personalmente o representados. ¿Vale? La segunda característica del consentimiento, libre y espontáneo, libre de todo vicio. Debe haber un título traslaticio que justifique la tradición y la entrega. Y ojo, la entrega no tiene definición legal, pero la podemos entender como el traspaso material de un bien de manos de una persona a otra. La entrega entonces es el traspaso material de un bien de manos de una persona a otra.
Ahora vamos a referirnos en concreto a las partes que participan en la tradición, tanto al tradente como al adquirente. Tanto al tradente como al adquirente. El tradente viene a estar definido en el artículo 671, al igual que el adquirente. Pero el tradente es la persona, o se llama tradente a la persona, que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre. El tradente es la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre. ¿Ok? Vale, artículo 671. El tradente es la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre. Del artículo 671, el tradente puede entregar los bienes sea ya de manera personal, personalmente, por medio de mandatarios. Respecto al mandatario, este debe ser debidamente autorizado para que la tradición sea válida y además se entenderá que la entrega que el mandatario haya hecho fue hecha por su mandante. Además, se entenderá que la entrega que el mandatario hizo fue hecha por su mandante, o bien se puede hacer también la entrega de los bienes por medio de representantes legales. Mandatario y representante legal no es lo mismo, ojo con eso. Para que la tradición sea válida, el tradente debe cumplir con una serie de requisitos. Para que la tradición sea válida, el tradente debe cumplir con una serie de requisitos, que en concreto son tres. Y estos son: primero, es que el tradente debe ser plenamente capaz. El tradente debe ser plenamente capaz. Segundo, debe tener la facultad de transferir el dominio. Debe tener la facultad de transferir el dominio. Y tercer requisito que tiene que tener el tradente es que debe ser dueño de la cosa que transfiere. Debe ser dueño de la cosa que transfiere. Respecto al primer requisito, es que para que la tradición sea válida, el tradente debe ser plenamente capaz, debido a que la tradición es una convención y la convención es un acto jurídico, además de que la tradición es un acto de enajenación. Segundo, debe tener la facultad de transferir el dominio, es decir, debe tener facultad de disposición. Debe tener la facultad de disposición para así poder transferir el dominio. Y tercera característica es que debe ser dueño de la cosa que transfiere. Si bien es cierto que la tradición de cosa ajena es válida, esta tradición de cosa ajena no permite adquirir el dominio. No permite adquirir el dominio. La única forma de que la tradición transfiera dominio de inmediato es que el tradente sea el dueño. Vale. Ahora vamos a hablar del adquirente. Vamos a hablar del adquirente. El adquirente se encuentra regulado en el artículo 671 del Código Civil. Y dice el artículo 671 del Código Civil que la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. El adquirente es la persona que, por la tradición, adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Entonces, ¿cómo se define el tradente? Según el artículo 671, es la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Adquirente es la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Según el artículo 671, el adquirente puede recibir los bienes de la siguiente manera: sea ya de manera personal, por medio de mandatarios, y por medio de mandatarios, respecto del mandatario debidamente autorizado, el recibo que esté ya hecho se entiende hecho por el mandante. Y tercera forma en que puede recibir los bienes es por medio de sus representantes legales. Para que la tradición sea válida, el adquirente debe cumplir con una serie de requisitos. Para que la tradición sea válida, el adquirente debe cumplir con una serie de requisitos.
Y esta serie de requisitos son: primero, es que debe ser plenamente capaz. Debe ser plenamente capaz, porque la tradición es una convención, ojo con eso. El adquirente debe ser plenamente capaz, por lo tanto tiene que cumplir con este requisito. Y segundo requisito es que el adquirente debe tener la libre administración de sus bienes. El adquirente debe tener la libre administración de sus bienes, ya que de esta manera, solo de esta manera, puede adquirir el dominio. La calidad de adquirente es relevante para que la tradición sea válida. Por tanto, por tanto, si hay, si hay error en su calidad, la tradición estará viciada. Por tanto, si hay error en la calidad del adquirente, entonces la tradición estará viciada. Bien, vamos a referirnos ahora a los vicios del consentimiento en la tradición. Vicios del consentimiento en la tradición. Como la tradición es un acto jurídico, en específico se trata de una convención, es necesario que el consentimiento de las partes esté exento de vicio, es decir, que sea libre y espontáneo. El título sexto del libro segundo del Código Civil, que la verdad es donde está regulada la tradición, solo se regulan los casos de error en la tradición. ¿Por qué? Porque respecto del dolo y la fuerza se aplican las reglas generales que están en el título segundo del libro cuarto del Código Civil. Como señala el artículo 672, para que la tradición sea válida, debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante. Para que la tradición sea válida, debe ser hecha voluntariamente por el tradente o su representante. En base a este precepto, es que el consentimiento de la tradición debe versar respecto de la cosa que es objeto de la tradición, la cosa que es objeto de la tradición, el título que le sirve de causa, el título que le sirve de causa y la persona a quien se efectúa la tradición, es decir, el adquirente. Entonces, el artículo 672 señala que para que la tradición sea válida, debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante. Pero ojo, una tradición que al principio fue válida por haberse hecho fue inválida. Una tradición que al principio fue inválida por haberse hecho sin la voluntad del tradente o de su representante, se valida retroactivamente por la ratificación del que tiene la facultad de enajenar la cosa como dueño o como representante del dueño. Una tradición que al principio fue inválida por haberse hecho sin la voluntad del tradente o de su representante, se valida retroactivamente por la ratificación del que tiene la facultad de enajenar la cosa como dueño o representante del dueño. Así entonces, el consentimiento de la tradición debe versar respecto de la cosa que es objeto de la tradición, el título que le sirve de causa y la persona a quien se efectúa la tradición, es decir, el adquirente. Ahora, tratándose del error en la tradición, pueden ocurrir tres casos. Tratándose del error en la tradición, pueden darse tres casos. ¿Y cuáles son estos tres casos que pueden darse? Primero, error en la identidad de la especie. Error en la identidad de la especie. Segundo caso, error en la persona a quien se hace la entrega. Error en la persona a quien se hace la entrega y error en el título. Error en el título. Vamos con el primer error en la tradición, el primer caso. Error en la identidad de la especie. En este caso, se hace referencia a dos situaciones. Cuando se entrega una cosa creyéndose que se entrega a otra, cuando se entrega una cosa creyéndose que se entrega a otra, o cuando se recibió una cosa creyéndose que se recibía otra. Cuando se recibió una cosa creyéndose que se recibía otra. Aquí ustedes pueden aplicar
o retrotraerse a los artículos 1453 y 1454 del Código Civil relativos al error de hecho que vicia el consentimiento. Bien, ambos casos anteriormente mencionados sobre el error en la identidad de la especie, como cuando se entrega una cosa creyéndose que se entrega otra, o se recibe una cosa creyéndose que se recibe otra, en ambos casos se aplican las reglas del error esencial. Y para probar el error, en este caso, es que se debe remitir al título que precedió a la tradición. Respecto de otro caso, en cuanto al error en la situación a quien se le hace la entrega, error en la persona a quien se le hace la entrega, en este caso hace referencia al error en la identidad del adquirente. En cuanto al error en la persona a quien se hace la entrega, se hace referencia al error en la identidad del adquirente. La regla general es que el error en la persona no vicia el consentimiento. Eso está en el artículo 1455 del Código Civil. La regla general es que el error en la persona no vicia el consentimiento. Sin embargo, como la tradición es un acto intuito persone, el error en el adquirente sí que vicia el consentimiento. Vamos con el último caso del error en la tradición, que es el error en el título. Error en el título. El error en el título hace referencia al error respecto de la naturaleza del acto jurídico del que procede la tradición. El error en el título hace referencia al error respecto de la naturaleza del acto jurídico que precede a la tradición. Aquí se aplican las reglas del artículo 677 del Código Civil, que es una manifestación de la regla general de la teoría del acto jurídico que está contenida en el artículo 1453 del Código Civil. Dice el artículo 677 lo siguiente: el error en el título invalida la tradición. La ley es clara. El error en el título invalida la tradición, sea cuando una sola de las partes supone un título traslaticio de dominio, como cuando una parte se tiene el ánimo de entregar el título a comodato y por otra se tiene el ánimo de recibir a título de donación, o sea cuando por las dos partes se suponen títulos traslaticios de dominio pero diferentes, como si una parte supone mutuo y por otra donación. El artículo 677 se remite al artículo 1453 del Código Civil. En cuanto al error en el título, invalida la tradición, sea cuando una sola de las partes supone un título traslaticio de dominio, como cuando una parte se tiene el ánimo de entregar a título de comodato y por otra se tiene el ánimo de recibir a título de donación, o sea cuando por las dos partes se suponen títulos traslaticios de dominio pero distintos, como si una parte supone mutuo y la otra donación. Bien, vamos a referirnos ahora a los títulos propiamente tal. Vamos a referirnos ahora a los títulos propiamente tal. Respecto a los títulos, habíamos dicho que estos no tienen definición legal, pero se pueden definir de dos maneras, ya que el Código Civil los trata de distintas formas. El título se puede definir de un modo como acto jurídico que sirve de antecedente más o menos próximo a la adquisición del dominio o a la causa inmediata de un derecho. El título, entonces, un sentido o una definición que se le puede dar, es acto jurídico que sirve de antecedente más o menos próximo a la adquisición del dominio o a la causa inmediata de un derecho. Esta acepción es de carácter estrictamente jurídica. Ahora, también podemos definir títulos de una manera un poco más amplia, como el documento que contiene o da constancia de alguno de los actos jurídicos denominados títulos. Documento que contiene o da constancia de alguno de los actos jurídicos denominados títulos. En materia de bienes o de derechos reales, hay diversas clases de títulos,
y la doctrina los agrupa en 4 grupos distintos. ¿Cuáles son estos 4 grupos distintos? Los títulos constitutivos, títulos declarativos, títulos de mera tenencia o títulos traslaticios. El título constitutivo o los títulos constitutivos son aquellos títulos que dan origen a un derecho que antes no existía. Coinciden con los modos de adquirir ocupación, accesión y prescripción adquisitiva. El título constitutivo, entonces, son títulos que dan origen a un derecho que antes no existía y coinciden con los modos de adquirir ocupación, accesión y prescripción adquisitiva. Los títulos declarativos, por otro lado, son aquellos títulos que reconocen una situación jurídica que ya existía anteriormente, como en el caso de las sentencias judiciales. Los títulos declarativos son aquellos títulos que reconocen una situación jurídica que ya existía anteriormente, como las sentencias judiciales. Los títulos declarativos son los que van a ver o se van a remitir bastante a ellos cuando estudien juicio ejecutivo. Los títulos de mera tenencia, por otro lado, son aquellos títulos en que una persona detenta un bien, pero reconoce dominio de otra persona, como ocurre, por ejemplo, con el comodato o el arrendamiento. Los títulos de mera tenencia son aquellos títulos en que una persona detenta un bien, pero reconoce dominio de otra persona, como ocurre con el comodato. Y respecto a los títulos traslaticios, son aquellos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio. Los títulos traslaticios son aquellos que, por su naturaleza, sirven para transferir el dominio. Son aquellos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio. Por ejemplo, una compraventa, una permuta, el aporte en dominio a una sociedad, etc. El título traslaticio de dominio es un requisito esencial para que exista la tradición, por lo que si no hay un título traslaticio de dominio, no habrá nunca una tradición. El título traslaticio de dominio debe ser válido jurídicamente, porque si es nulo, la tradición jamás va a transferir el dominio u otro derecho que se intente traspasar. Para determinar su validez, es que se deben aplicar las reglas de la teoría del negocio jurídico, dice acá, o la teoría del acto jurídico, por así decirlo. Bien, vamos a hablar ahora de la entrega. Que la entrega es un tema un poquitito largo, no es denso, pero es largo. Después de la tradición de otros derechos reales, la tradición de cuotas, tradición de derechos litigiosos, efectos de la tradición y cláusulas de reserva de dominio y otros temas. Y vamos a avanzar y seguir avanzando. Vamos con la entrega. La entrega, como habíamos dicho, es el traspaso material de una cosa en manos de una persona a otra. Es el traspaso material de una cosa en manos de una persona a otra. El elemento central que da consistencia a la tradición es la entrega del objeto. El elemento central que da consistencia a la tradición es la entrega del objeto. Sin embargo, no toda entrega implica necesariamente una tradición. No toda entrega implica necesariamente una tradición, debido a que hay situaciones jurídicas en las cuales se hacen entregas en virtud de títulos, pero no con el ánimo de transferir el dominio, como ocurre, por ejemplo, con el contrato de arrendamiento, que es un título de mera tenencia. Por lo tanto, se puede concluir que la entrega será tradición cuando la entrega tenga aparejada la intención de transferir dominio. Si esta intención no está, la entrega es solo una simple entrega material, valga la redundancia. Para que la entrega sea tradición, tiene que tener aparejada la intención de transferir el dominio. Si no, es una mera entrega material. Ahora, como ya dijimos, la entrega no necesariamente implica tradición. Sin embargo, el Código Civil asimila ambos conceptos. En diversas normas jurídicas, como por ejemplo, a la entrega que puede cumplir roles como
requisitos de la tradición, perfeccionamiento de los contratos, sobre todo los contratos reales, que están definidos en el artículo 1443 del Código Civil, y respecto al cumplimiento de las obligaciones de dar. Como dijimos entonces, no son sinónimos, pero el Código Civil los hace sinónimos, tradición y entrega. Y la entrega puede cumplir varios roles en nuestro... la entrega y la tradición cumplen varios roles en nuestro ordenamiento jurídico, como son el requisito de la tradición, cumplimiento de obligaciones de dar y perfeccionamiento de contratos, sobre todo contratos reales. Para determinar si la entrega configura o no tradición, es que es necesario atender al título que es invocado, ya que el título es el que contiene la intención de las partes respecto de la cosa a transferir. Para determinar si la entrega configura o no tradición, es que es necesario atender al título que es invocado, ya que es el título el que contiene la intención de las partes respecto de la cosa que se va a transferir. La ley chilena es muy liberal respecto de cómo debe hacerse la entrega. Por tanto, existen varias maneras de efectuar la entrega, valga la redundancia, tanto respecto de bienes muebles como respecto de bienes inmuebles, que pasaremos a ver a continuación. Respecto de los bienes muebles, existen dos tipos principales de entrega. Respecto de bienes muebles, existen principalmente dos tipos de entrega. ¿Cuáles son estos dos tipos de entrega respecto a los bienes muebles? La entrega real y la entrega simbólica. Y dentro de la entrega simbólica distinguimos la traditio brevi manu y la constituto possessorio. Son aforismos en latín, pero ya lo vamos a ver, no se preocupen. Respecto de los bienes muebles, entonces, el primer tipo de entrega es la entrega real. Y la entrega real es aquella donde efectivamente hay una entrega. Esto quiere decir, la cosa se transfiere de un patrimonio a otro mano a mano. La cosa se transfiere de un patrimonio a otro. La cosa se transfiere de un patrimonio a otro de mano a mano. Se le conoce como la tradición de mano a mano. Coloquialmente, digámosle, el pasando y pasando. También, una persona puede dejar a disposición de la otra persona la cosa que se pretende transferir. Por ejemplo, se deja sobre una mesa una manzana para que mi papá lo adquiera, o una persona un libro se los deja en una caseta de guardias para que ustedes lo vayan a buscar. Esa es otra forma en la que se puede hacer una entrega real, poner a disposición de la otra persona la cosa que se pretende transferir. Y también la entrega real implica o concurre cuando una parte muestra una cosa encontrándose las partes y la cosa presente. Cuando una parte muestra una cosa encontrándose las partes y la cosa presente. Por ejemplo, le digo a mi papá que mire hacia el lado porque allá está la manzana que queremos darle. El otro tipo de entrega respecto de los bienes muebles es la entrega simbólica. ¿Qué es la entrega simbólica? Es aquella que implica la entrega de una cosa que permite tener acceso a las cosas que verdaderamente se están negociando con el título traslaticio. Implica esta entrega entonces la entrega simbólica de una cosa que permite tener acceso a las cosas que verdaderamente se están negociando con el título traslaticio. Por ejemplo, ustedes le entregan la llave a una persona para que abra la bodega y saque lo que ahí se estaba negociando. El artículo 684 del Código Civil regula dos casos de entrega simbólica, que son la conocida traditio brevi manu y la constituto possessorio. Pero antes de abordar cada una, vamos a prestar atención a lo que dice el artículo 684, que señala, a propósito de la tradición de las cosas corporales muebles, que la tradición de una cosa corporal mueble debe hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por los medios siguientes. Primero, permitiéndole la prehensión material de la cosa presente, mostrándosela
entregándole las llaves del granero, almacén, etc., encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en lugar convenido, por venta, donación u otro título conferido al que tiene la cosa mueble, como usufructuario, comodatario, etc., y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, etc. Bien, precisando entonces, la entrega simbólica, como ya dijimos, es aquella que implica la entrega de una cosa que permite tener acceso a las cosas que verdaderamente se están negociando. Aquí se regulan dos casos: la traditio brevi manu y la constituto possessorio. Respecto a la traditio brevi manu, es la doctrina romana de la teoría de la economía de las entregas. Doctrina romana de la teoría de la economía de las entregas, en la cual la ley genera una ficción de que la primera entrega que se realizó sirve como entrega para la tradición. La ley genera una ficción en que la primera entrega que se realizó sirve como entrega para la tradición. Por ejemplo, ustedes celebran con un amigo un comodato sobre una bicicleta y al final del uso pactan una compraventa sobre la misma. La entrega pactada en el comodato sirve para la compraventa, por tanto, se omite la restitución en este primer contrato de comodato primitivo. Y el otro caso de entrega simbólica que habíamos visto es la constituto possessorio. Y la constituto possessorio consiste en que, al momento en que el dueño, respecto de la cosa, pasa a reconocer el dominio ajeno, se entienden efectuadas todas las entregas necesarias para ello. La constituto possessorio consiste en que, al momento en que el dueño, respecto de la cosa, pasa a reconocer el dominio ajeno, se entienden efectuadas todas las entregas necesarias para ello. Bien, vamos a hablar ahora de la tradición respecto de los bienes inmuebles. Tradición respecto de los bienes inmuebles. Respecto de los bienes inmuebles, la entrega también puede ser real o simbólica. Ojo con eso. La entrega es real, la entrega de un inmueble es real cuando consiste en permitir el ingreso al inmueble, Por ejemplo, una familia va a la casa que arrendarán y el dueño le permite el ingreso abriendo las puertas de la casa. Entonces, respecto a los bienes inmuebles, la entrega real consiste en permitir el ingreso al inmueble. Y la entrega simbólica consiste en la entrega real, pero faltando el factor de una relación directa. En la entrega simbólica de un bien inmueble, esta consiste en la entrega real, pero faltando el factor de una relación directa. Por ejemplo, una familia recibe las llaves de una casa que van a arrendar de un corredor de propiedades. Y también hay entrega simbólica con la inscripción de un registro público, como la que lleva el conservador de bienes raíces. Teniendo en cuenta la importancia que tiene demostrar que se efectuó la tradición de cierto objeto, conviene dejar constancia escrita de su realización. Lo más común es que se haga la constancia en el mismo título, sin perjuicio de la presunción del artículo 702, inciso final del Código Civil, que señala que la posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla hace presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. Ahora, para cumplir el requisito de la entrega en la tradición, ¿se puede hacer de cualquier manera esto? Bueno, la respuesta es no, derechamente no. Se debe distinguir la manera conforme al tipo de bien que se pretende constituir un nuevo derecho real de dominio. Si se trata de un bien mueble, la entrega se puede realizar de cualquier manera, es decir, real o simbólica. Pero ahora, si se trata de un bien inmueble, la entrega será válida solo cuando se efectúe la inscripción del título en el conservador de bienes raíces. Si se trata de un bien inmueble, la entrega será válida solo cuando se efectúe la inscripción del título en el conservador de bienes raíces. Por favor, artículo 686 del Código Civil.
Y dice el 686 de que se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el registro del conservador. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el registro del conservador. De la misma manera, se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de usos constituidos en bienes raíces, de los derechos de habitación, censo y del derecho de hipoteca. Acerca de la tradición de las minas está lo que previene el Código de Minería. Entonces, por favor, el artículo 686, se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el registro del conservador. De la misma manera, la tradición de derechos de usufructo, uso constituido en bienes raíces, habitación o censo y derecho real de hipoteca. Ese artículo muy importante, de verdad. Legalmente no hay plazo para inscribir en el conservador de bienes raíces, pero como cada conservador es independiente, este podría cuestionar un plazo y solicitar que se actualice el título. Cada conservador es un mundo aparte, como dice. Ahora, ¿qué ocurre respecto de los bienes muebles que se deben registrar por expresa mención legal, como por ejemplo un automóvil o una mascota? ¿Qué ocurre respecto a los bienes muebles? Bienes muebles, bienes muebles. ¿Qué ocurre respecto de los bienes muebles que se deben registrar por expresa mención legal, como por ejemplo los automóviles o las mascotas? Bueno, la inscripción no es tradición, ya que este requisito es exclusivo de los bienes inmuebles. La inscripción, en estos casos de bienes muebles como auto o mascota, es un registro que cumple un fin de publicidad, prueba o que la ley le haya otorgado lo mismo. Vale. Eso respecto a las entregas. Ahora vamos a referirnos a la tradición de otros derechos reales. Tradición de otros derechos reales. Está bastante pesadita la materia, amigos míos, hay que decirlo, porque igual es un tema complejo. La tradición, derechos reales, es un tema, es un ramo que es bastante intenso, hay que decirlo. Bien, vamos con la tradición de otros derechos reales. Salve Deus Noster. Tradición de otros derechos reales. Bueno, se efectúa, por regla general, bajo las mismas reglas del dominio, es decir, conforme a lo que está señalado en los artículos 684 o 686, dependiendo si la cosa corporal es mueble o es inmueble. Aquí se entra en consideración la tradición del artículo 684 y la del 685, que señala que cuando con permiso del dueño de un predio se toman en él piedras, frutos pendientes u otras cosas que forman parte del predio, la tradición se verifica en el momento de la separación de estos objetos. Aquel a quien se le dieron los frutos de una sementera, viña o plantío, puede entrar a cogerlos, fijándose el día y hora común con acuerdo del dueño. La excepción a estas reglas se da en el caso del derecho real de servidumbre. La excepción a estas reglas se da en el caso del derecho real de servidumbre, porque, a pesar de que es un derecho real que recae sobre bienes inmuebles, derecho real que recae sobre bienes inmuebles, la tradición se efectúa mediante una escritura pública que operará tanto como título y como modo de adquirir, a no ser que la servidumbre sea de alcantarillado de predio urbano, y en este último caso sí se requiere la inscripción en el conservador de bienes raíces. Vamos a hablar ahora de la tradición de las cuotas, pero recapitulando, la tradición de otros derechos reales se efectúan por regla general bajo las mismas reglas del dominio, conforme a los artículos 684, 686, dependiendo si la cosa corporal es mueble o inmueble. La excepción a la regla es el caso del derecho real de servidumbre, porque a pesar de que es un derecho real que recae sobre bienes inmuebles, la tradición se efectúa mediante una escritura pública que opera tanto como título y como modo de adquirir, a no ser que la servidumbre de alcantarillado sea de predio, a no ser que la servidumbre sea de alcantarillado o predio urbano. En este último caso, sí o sí requiere la inscripción en un conservador de bienes raíces.
Vamos con la tradición de cuotas. Nuestra legislación nacional no dispone reglas para determinar la forma de efectuar la tradición de la cuota de un objeto. Por lo tanto, en nuestra doctrina y la jurisprudencia, la que han establecido dos principales soluciones ante este tema. Respecto a la tradición de cuotas, entonces, nuestra legislación no dispone reglas para determinar la forma de efectuar la tradición de una cuota de un objeto, por lo que dan la solución. La doctrina y la jurisprudencia proponen lo siguiente. Primero, si se trata de una cuota de una cosa singular, es decir, que esté expresada en fracciones o porcentajes, nuestra doctrina entiende que la cuota participa del carácter mueble o inmueble de la cosa. Por lo tanto, si se trata de la tradición de una cuota de un mueble, nos remitimos al artículo 684 del Código Civil. Y si se trata de la tradición de una cuota de un inmueble, nos remitimos al artículo 686 del Código Civil. Ahora, si se trata de una cuota de una cosa universal, es difícil de establecer una sola respuesta porque no hay un criterio uniforme. Para algunos, se distingue si se trata de una cuota de una universalidad jurídica o de una universalidad de hecho. Si se trata de una cuota de una universalidad jurídica, una parte de la doctrina señala que la tradición se debe efectuar por cualquier forma simbólica en atención al artículo 684 del Código Civil sin necesidad de una inscripción conservatoria, incluso si hay bienes inmuebles contenidos. Esta postura es sumamente criticada porque otro sector de la doctrina rechaza que haya comunidad en universalidad jurídica. Ahora, si se trata de una cuota de una universalidad de hecho, se debe efectuar la tradición de la cuota como de su totalidad, siguiendo la naturaleza mueble o inmueble de los bienes que constituyen la universalidad. Si se trata de una cuota de una universalidad de hecho, se deberá efectuar la tradición de la cuota como de su totalidad, siguiendo la naturaleza mueble o inmueble de los bienes que constituyan la universalidad. Bien, vamos ahora a hablar ahora de la tradición de los derechos personales. Tradición de derechos personales. ¿Qué se hace en la tradición de derechos personales? Ya va quedando poco, chicos, así que gracias por el aguante. Tradición de derechos personales. Aquí operan las reglas del artículo 699 del Código Civil. Operan las reglas del artículo 699 del Código Civil. La tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario. La tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario. Aquí es donde tenemos que entender el concepto título en su segunda acepción. Y su segunda acepción, si no la recuerdan, es en realidad que título se entiende aquí como el documento que contiene o da constancia de alguno de los actos jurídicos denominados títulos. TikTok y sus trampas. Bueno, mientras continuamos entonces, este tipo de tradición es mucho más común dentro del derecho comercial que en el derecho civil, sobre todo respecto de la emisión y cobro de derechos que constan en títulos valores. Los artículos 1901 y siguientes del Código Civil regulan los efectos de la cesión de derechos. Para que la cesión tenga efectos entre el deudor y tercero,
es necesario notificar de la transferencia del título por el cesionario al deudor. Esta notificación se debe hacer con exhibición del título, el cual lleva anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente. No interviniendo la notificación o aceptación, el deudor podrá pagar al cedente y en general se considera existir el crédito en manos del cedente. Entonces, conforme lo dice el artículo 1901 y siguientes del Código Civil respecto a la cesión de créditos, señalar que la cesión de un crédito personal a cualquier título que se haga no tiene efecto entre el cedente y el cesionario, sino en virtud de la entrega del título. El título le da validez a la cesión. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros mientras no ha sido notificada al cesionario o al deudor o aceptada por éste. La notificación es clave para la validez de la cesión. La cesión no va a producir ningún efecto si no se notifica por el cesionario al deudor o es aceptada por éste. La notificación debe hacerse con exhibición del título, que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente. La aceptación consistirá en un hecho que lo suponga, como la litis contestación con el cesionario, el principio de pago al cesionario, etc. No interviniendo la notificación o aceptación sobre dichas, podrá el deudor pagar al cedente o embargarse el crédito por acreedores del cedente, y en general se considerará existir el crédito en manos del cedente respecto del deudor y terceros. Vale. Ahora, respecto de los créditos que no consten por escrito, la jurisprudencia ha admitido que son cesibles, se pueden ceder, pero que, por no ser posible cumplir con la exigencia de la entrega, habrá que entender efectuada su tradición por una especial declaración en el sentido de que se transfiere el dominio del respectivo crédito que puede constar en el mismo acto jurídico. Bien, vamos ahora a hablar de la tradición de los derechos litigiosos. Que sin perjuicio de esto, nosotros ya nos referimos al momento cuando estudiamos pago y estas instituciones relacionados con los modos de extinguir que pueden revisar en nuestro canal de YouTube. Respecto de la tradición de derechos litigiosos, el Código Civil la trata en un párrafo especial dentro del título 25 del libro cuarto del Código Civil, en el que se establecen efectos de la transferencia, pero sin precisar cómo se efectúa la tradición. La solución que otorga parte de la doctrina es que se deberá determinar si el derecho litigioso es real o personal, y dependiendo de su naturaleza, se aplicará la regla prevista en el Código Civil. Respecto a los efectos de la tradición, señalar lo siguiente. Los efectos de la tradición varían si el tradente es o no dueño de la cosa. Los efectos de la tradición varían si el tradente es o no dueño de la cosa. Teniendo presente que lo normal es que el tradente sea el dueño de la cosa a transferir, el efecto normal de la tradición es que se transfiera el dominio del tradente al adquirente en el estado en que se encuentre la cosa. Si la cosa estaba sometida a gravámenes reales, el adquirente lo adquiere con las mismas cargas, con estos mismos gravámenes reales. Si el tradente no es dueño de la cosa a transferir, el efecto que produce es que el adquirente quedará en posesión de la cosa, pudiendo éste adquirir la calidad de dueño siempre que se cumplan los requisitos de la prescripción adquisitiva como modo de adquirir. Téngase presente que la tradición no es un título para poseer, ya que la tradición es la consecuencia de un título. La posesión tiene su propio título, el cual será el título celebrado entre el tradente y el adquirente.
Esto respecto al paralelo, claro. Si el tradente no era dueño, pero tenía sobre la cosa otros derechos transferibles, si el tradente no era dueño, pero tenía sobre la cosa otros derechos transferibles, el adquirente quedará como poseedor de la cosa y el dueño de los derechos dueño de los derechos que el tradente tenía sobre la cosa. Si el tradente no era dueño, pero tenía sobre la cosa otros derechos transferibles, el adquirente quedará como poseedor de la cosa y dueño de los derechos que el tradente tenía sobre la cosa. Ojo con eso, importante. Si el tradente no era dueño, pero tenía sobre la cosa otros derechos transferibles, el adquirente quedará como poseedor de la cosa y dueño de los derechos que el tradente tenía sobre la cosa. Si el tradente no era dueño de la cosa que entregó, pero en el futuro adquirió el dominio de la cosa, la transferencia que se efectuó entre él y el adquirente se entiende producida desde el instante en que se efectuó la tradición. Si el tradente no era dueño de la cosa que entregó, pero en el futuro adquirió el dominio de la cosa, la transferencia que se efectuó entre él y el adquirente se entiende producida desde el instante en que se efectuó la tradición. Es decir, aquí hay un efecto retroactivo. Si los efectos de la tradición están sometidos a modalidades, si los efectos de la tradición están sometidos a modalidades, es necesario que las propias modalidades estén presentes en el título con el fin de determinar la época en que se puede exigir la tradición. Si los efectos de la tradición están sometidos a modalidades, ya que esto está permitido conforme al artículo 680, es necesario que las propias modalidades estén presentes en el título, todo con el fin de determinar la época en que podrá exigirse la tradición. Vamos a hablar ahora de la cláusula de reserva de dominio. Cláusula de reserva de dominio. Ya estamos terminando, chicos, así que aguántenme un poquitito. Cláusula de reserva de dominio. Para plantear qué es una cláusula de reserva de dominio, tomen el siguiente ejemplo. Un sujeto A y un sujeto B celebran una compraventa. A es el vendedor y B es el comprador. Con esta cláusula de reserva de dominio y que esté inserta en el contrato de compraventa, el vendedor entrega la cosa vendida, pero sin transferir el dominio, y solo se transferirá el dominio cuando el sujeto B cumpla con su obligación, que es pagar el precio. Cuando B pague el precio, ya tendrá la cosa en su poder, pero solo desde el momento de que efectúa el último pago, se convertirá en dueño de la cosa vendida. Esta es la cláusula de reserva de dominio. Esta cláusula encuentra su existencia en el artículo 680, inciso segundo del Código Civil. Esta cláusula de reserva de dominio se encuentra inserta en el artículo 680, inciso segundo del Código Civil, que señala que, verificada la entrega por el vendedor, se transfiere el dominio de la cosa vendida, aunque no se haya pagado el precio, a menos que el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago o hasta el cumplimiento de una condición. Entonces, la cláusula de reserva de dominio encuentra su existencia en el artículo 680, inciso segundo del Código Civil, que señala que, verificada la entrega por el vendedor, se transfiere el dominio de la cosa vendida, aunque no se haya pagado el precio, a menos que el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago o hasta el cumplimiento de una respectiva condición. La doctrina critica la validez de la cláusula de reserva de dominio en base a los siguientes argumentos. Primero, la tradición requiere cumplir con los requisitos de entrega, facultad e intención para que sea válida, y con la cláusula de reserva solo habría entrega, es decir, falta cumplir con la facultad e intención. Y el segundo argumento para criticar la cláusula de reserva de dominio, muchas gracias, Fena Pérez, muchas gracias. En virtud del artículo 1874, la cláusula de no transferir dominio, la verdad es que aquí el segundo argumento cita el artículo 1874, que señala lo siguiente. Artículo 1874 del Código Civil, que señala
que la cláusula de no transferirse el dominio, sino en virtud de la paga del precio, no producirá otro efecto que el de la demanda alternativa enunciada en 1873, y pagando el comprador el precio, subsisten en todo caso las enajenaciones que hubiere hecho de la cosa o los derechos que hubiere constituido sobre ella en el tiempo intermedio. Entonces, la doctrina, para criticar la cláusula de reserva de dominio, se vale de dos argumentos. Primero, que la tradición tiene que cumplir con los requisitos de entrega, facultad e intención para que sea válida. Y con la cláusula de reserva solo hay entrega, nada más. Y por otro lado citan el artículo 1874 ya mencionado. Ante estos dos argumentos es que otra parte de la doctrina plantea la existencia de una antinomia entre el artículo 680 y el artículo 1874, y bajo la regla de solución de antinomias es que la doctrina opta por preferir el efecto del 1873, basado en el principio de seguridad, que evita dudar acerca de que la compra hecha por una persona no sea eficaz para transferir el dominio. Para ustedes esta pregunta es como muy al hueso, amigos míos, así que es un tema que yo sugiero revisarlo más a fondo. Ahora, hablemos de la época para exigir la tradición. Época para exigir la tradición. Para determinar desde cuándo se puede exigir la tradición, se debe recurrir al título respectivo debido a que la tradición es consecuencia del título. Es en el título en donde consta la obligación de efectuar la tradición junto con la época en que el acreedor podrá exigir esa tradición. Entonces, respecto a la época para exigir la tradición, para determinarla se debe recurrir al título respectivo debido a que la tradición es consecuencia del título. Es en el título en donde consta la obligación de efectuar la tradición junto con la época en que el acreedor podrá exigirla. Y por último, y ya con esto terminamos, ha estado bastante intenso la verdad, chicos y chicas, en la tradición en las enajenaciones forzosas. Tradición en las enajenaciones forzosas. Conforme a las normas procesales, si un deudor no paga lo que debe, el acreedor goza de un título ejecutivo para poder embargarlo y rematar los bienes del deudor para pagarse con el producto de lo adeudado. Entonces, en cuanto a la tradición de las enajenaciones forzosas, no creo que leí mal, pero tradición en las enajenaciones forzosas, conforme a las reglas procesales, si un deudor no paga lo que debe, el acreedor que goza de un título ejecutivo puede embargar y rematar los bienes del deudor para pagarse con el producto de la venta. El problema es analizar si esta cuestión es venta forzosa, si esta venta forzosa es válida. El problema surge en analizar si esta venta forzosa es válida. Para responder a esta problemática, la propia ley dispone que, en caso de ventas forzosas, el juez se convierte en representante legal del deudor, quien, en su calidad de representante, otorga su consentimiento para que la venta sea válida. Sin perjuicio de esto, la anterior solución que da la ley sigue siendo insuficiente para que el deudor ejecutado no preste su consentimiento. ¿Por qué? Porque no hay consentimiento para que el juez acá tenga calidad de representante. Bueno, y para solucionar este conflicto, la doctrina jurídica señala que la venta forzosa tiene su fundamento en el derecho general de prenda, que ya hemos visto y que está disponible en unos videos que vamos a subir. Ya, chicos, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Estuvo bastante intenso, la verdad, la tradición, así que después de un ratito más vamos a continuar con ocupación y accesión. Ocupación y accesión. Así que eso, bendiciones.